Si le preguntas a un estadounidense promedio con conocimientos históricos, o incluso a un alemán, ¿cuál fue la razón por la que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? Seguramente una de las respuestas más comunes será el hundimiento del Lusitania en 1915, en el que también murieron estadounidenses. Pero si se pregunta por los detalles, el conocimiento sobre este hecho disminuye rápidamente, especialmente cuando la persona se entera de que Estados Unidos no entró activamente en la guerra, sino hasta 2 años después, el 16 de abril de 1917. Y eso, a pesar de que antes y después del Lusitania, otros barcos de vapor civiles fueron hundidos, en los que murieron estadounidenses, como el barco de pasajeros británico Falaba, que fue hundido por el submarino U-28, el 28 de marzo de 1915, con 104 muertos, incluyendo un estadounidense, o el transatlántico Arabic, torpedeado el 19 de agosto de 1915 por el U-24, y cargado con 13 toneladas de cartuchos y pólvora, con 44 muertos, entre ellos 2 estadounidenses. Sin embargo, el 7 de mayo de 1915, en el hundimiento del lujoso transatlántico Lusitania, alcanzado por un torpedo del submarino alemán U-20 frente a la costa de Irlanda, murieron 1.198 pasajeros y miembros de la tripulación, entre ellos 128 estadounidenses. Pero fue suficiente esta catástrofe para convencer a los estadounidenses, que en ese momento en su mayoría aún no querían la guerra, de lanzarse ahora con entusiasmo a la guerra contra Alemania. Ya llegaré a eso. El hecho es que el hundimiento del Lusitania solo ocupó los titulares durante aproximadamente una semana, antes de ser reemplazado por una nueva historia. La cobertura más amplia solo comenzó cuando los departamentos de propaganda aliados reconocieron el valor del hundimiento y lo pusieron en el centro de sus esfuerzos, influyendo al público estadounidense reacio a la guerra con detalles cada vez más espeluznantes, hasta lograr que el nombre Lusitania se asociara con la traición alemana y la brutalidad de los hunos. No hay duda de que la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial cambió decisivamente el resultado de la misma, porque la ofensiva alemana de primavera de 1918, que sorprendió a la Entente y consistió en 5 operaciones, llevaba en sí la posibilidad de una victoria sobre Francia e Inglaterra. La ofensiva comenzó el 21 de marzo con la Operación Miguel. Otros nombres para esto fueron la Batalla del Kaiser o la Gran Batalla en Francia, cuando alrededor de 950.000 alemanes se enfrentaron a 700.000 soldados de la Commonwealth y franceses, logrando avances territoriales de hasta 65 kilómetros. Pero hasta el 17 de julio, las otras 4 ofensivas alemanas, que duraron hasta el 17 de julio de 1918, ya no pudieron igualar los éxitos de marzo, debido principalmente a la catastrófica situación de abastecimiento en el ejército alemán. La casi imposibilidad de relevar a los regimientos de primera línea, agotados por la falta de reservas de personal. La influencia negativa de las divisiones orientales trasladadas al frente occidental tras la victoria sobre Rusia. Aquí se ven escenas de confraternización germano-rusa después de la Revolución de Octubre de 1917. Y el descifrado, ya en abril de 1918, de la llamada escritura secreta alemana de radio de 1918, abreviada como GDFU-18. por el criptoanalista y oficial de artillería francés, el capitán Jorge Pervin. Sobre esto, el destacado criptólogo alemán y exdirector del Instituto Max Planck de Astrofísica en Garching, cerca de Múnich, el profesor Rodolfo Kippenhahn, afirmó que probablemente fue mérito de Pervin que los soldados alemanes no pasearan por los campos elíseos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, además de descifrar el código de radio alemán, la razón decisiva para la derrota alemana fue el compromiso militar de las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses, conocidas como Fuerzas Expedicionaria Estadounidense. Para ello, ya a finales de junio de 1917, la primera división de infantería, con 14.000 soldados, había llegado a Francia. En mayo de 1918, ya había más de 1 millón de GIs,
perfectamente equipados y abastecidos en el frente occidental. El diagrama del año 1918 muestra en verde la dramática disminución de la fuerza de infanterías alemana en las trincheras en relación con el aumento igualmente dramático en las filas de los ejércitos aliados. De todos modos, la llegada de las tropas estadounidenses, aunque inexpertas pero numerosas, al escenario de guerra europeo fue, desde el punto de vista alemán, el principio del fin, ya que con el constante arribo de tropas frescas de Estados Unidos, se eliminó el cansancio de guerra de los ingleses y franceses. Por ejemplo, tanto en agosto de 1916 como en septiembre de 1917, esto llevó a que alrededor de 1,000 soldados británicos y de la Commonwealth se amotinaran en este campo de entrenamiento en Étable, en el norte de Francia. Después de sus arrestos, varios de ellos fueron condenados a largas penas de prisión. El cabo australiano de 31 años, John Braithwaite, y el cabo británico Jesse Robert Short habían sido condenados a muerte. Una dimensión completamente diferente tuvo el motín que ocurrió desde finales de abril hasta principios de junio en 17 de 78 divisiones de infantería del ejército francés, que abarcó todo el frente y que el mando francés solo pudo controlar mediante el uso de la fuerza extrema. Para ello, de los 3,427 soldados tomados completamente al azar de los regimientos del frente, 1,300 fueron condenados por tribunales militares por cobardía y desobediencia a largas penas de prisión en campos de trabajos forzados, 3,000 a penas más cortas y 629 a la pena de muerte, de las cuales 55 fueron ejecutadas. Además de las medidas draconianas, se le prometió al ejército francés amotinado un mejor armamento, incluyendo tanques, y se anunció la llegada de grandes contingentes de soldados estadounidenses. Cuando finalmente llegaron a Francia a partir de junio del 17, el envío había sido precedido en Estados Unidos por una larga discusión. Porque el 1 de agosto de 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, el en sí pacífico presidente Woodrow Wilson, un ex profesor de Historia, Derecho y Economía, declaró a los Estados Unidos neutrales, continuando así la política de aislamiento del siglo XIX, que preveía no intervenir en la política de otros estados. A esto se sumaba que la mayoría de los estadounidenses no tenía ganas de entrar en la guerra europea, sobre todo porque casi 2/3 de los estadounidenses eran descendientes directos o inmigrantes de los grupos étnicos que estaban involucrados en esa guerra. Además, Estados Unidos se encontraba en un enorme crecimiento económico, agrícola e industrial, con grandes cambios sociales, lo que había dirigido la atención de los estadounidenses principalmente a temas de política interna. Sin embargo, en algún momento la balanza se inclinó a favor de los enemigos de Alemania, quienes en mayo de 1915 recibieron un nuevo impulso por el hundimiento del Lusitania por el submarino U-20. Debido a la propaganda antialemana cada vez más intensa, en 1916 surgió en Estados Unidos un movimiento que quería el rearme militar e incluso la entrada en la Gran Guerra, pero seguía siendo superado por el fuerte grupo de partidarios de la neutralidad estadounidense. Estos eran especialmente los estadounidenses de origen irlandés, alemán y escandinavo, el clero y la mayoría de las mujeres. Y el presidente Woodrow Wilson había ganado la reelección en 1916 con el eslogan «Mantengámonos alejados de la guerra» y la promesa de paz. Pero luego, a principios del 17, una serie de acontecimientos llevó a que Wilson abandonara sucesivamente la neutralidad. Por ejemplo, estaba el incidente del primero. El 1 de febrero del 17 Alemania asumió el riesgo calculado de reanudar la guerra submarina, que había sido suspendida y restringida tras el hundimiento del Lusitania, e intentó, entre otras cosas, romper el bloqueo británico en el Mar del Norte. Este bloqueo de hambre fue una clara violación del derecho internacional, dirigido deliberadamente contra la población civil alemana,
y continuó incluso después del final de la Primera Guerra Mundial. Hasta el 12 de junio de 1900 se mantuvo como medio de presión para obligar a Alemania a firmar el Tratado de Versalles, que fue prácticamente impuesto. Se estima que hasta el final de la guerra, además de las muertes estadísticamente normales, murieron 763.000 civiles alemanes más, principalmente mujeres, niños y ancianos, y otros 100.000 más después del final de la guerra hasta junio de 1900. Pero cuando el 24 de octubre de 1918, la Marina Imperial Alemana, que en los años anteriores había estado principalmente inactiva en sus puertos, debía romper el bloqueo británico del Mar del Norte con sus acorazados, y la infantería alemana debía seguir dejándose matar. Los marineros alemanes, que hasta entonces habían estado bastante al margen de la guerra, prefirieron amotinarse, sin haber sido responsabilizados por ello. Después de que Estados Unidos respondió a la reanudación de la guerra submarina sin restricciones, el 1 de febrero de 1917, con la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con Alemania y la expulsión del embajador alemán, ocurrió un acontecimiento que representó el último giro para la entrada de Estados Unidos en la guerra contra Alemania. El 1 de marzo de 17, el New York Times había publicado un telegrama lleno de contenido que el secretario de Estado alemán y de jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores en 1917, Arturo Zimmermann, había enviado cifrado al embajador alemán en México, Enrique von Eckardt, el 12 de enero del 18. Sin embargo, el telegrama había sido descifrado por el Servicio Secreto Británico, al igual que todos los demás mensajes de radio de la Marina Alemana desde 1914. Porque en ese entonces, poco después del estallido de la guerra, en agosto de 1914, el pequeño crucero alemán Magdeburg encalló en la costa de Estonia, pero en medio del caos se olvidó destruir 2 libros de señales de radio. Luego esos libros fueron recuperados por buzos de la Marina rusa, y un ejemplar fue entregado el 13 de octubre de 1914 a los agradecidos británicos, quienes desde entonces y hasta el final de la guerra pudieron leer las comunicaciones de radio de la Marina alemana, incluyendo el mensaje que pasó a la historia como el telegrama Zimmermann de enero de 1917. Con este telegrama, Zimmermann le prometió a México, además de anunciar la reanudación de la guerra submarina sin restricciones, apoyarlos en la recuperación de los territorios perdidos ante Estados Unidos durante la guerra mexicano-estadounidense, si a cambio se aliaban con Alemania. En ese contexto, Zimmermann se refería a la guerra de Estados Unidos contra México entre 1846 y 1848, con la cual el entonces presidente estadounidense James Knox Polk quería expandir el territorio de Estados Unidos hacia el suroeste. Eso se logró después de una serie de batallas en el norte de México. Y en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, del 2 de febrero de 1848, Estados Unidos había ganado 3,1 millones de kilómetros cuadrados de tierra y pudo expandir su territorio, ahora con las nuevas adquisiciones mostradas en blanco, hasta el Pacífico y hasta el Río Grande. El telegrama Zimmermann contribuyó a que Estados Unidos, el 6 de abril de 1917, después de una larga discusión en el Congreso, le declarara la guerra al Imperio Alemán. Wilson habló en ese entonces de una guerra para acabar con todas las guerras, que haría al mundo seguro para la democracia. Desde el punto de vista del derecho internacional, sin embargo, Estados Unidos solo se había unido al lado de la Triple Entente, Rusia, Francia e Inglaterra, como una potencia asociada que luchaba contra el mismo enemigo, pero no era considerada un aliado oficial de la Entente. 8 días después, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Préstamos de Guerra, que preveía $1,000 millones para los aliados. Ya al día siguiente, se habían transferido $200 millones a Londres, que sin embargo fueron enviados de inmediato para el pago de deudas a la casa bancaria Morgan. Unos días después, Francia recibió 100 millones, pero todas las transferencias no fueron suficientes,
ya que solo Inglaterra había sobregirado otros 400 millones de dólares en el Banco Morgan en solo 3 meses, y ahora el banco se había dirigido al gobierno para que cubriera esas deudas. El trasfondo de las deudas británicas fue que ya en agosto de 1914, poco después del inicio de la guerra, un socio de la casa bancaria Morgan, Henry Pomeroy Davison, viajó a Londres y allí cerró un trato con el Banco de Inglaterra, por el cual el banco John Pierpont Morgan Company se convirtió en el único suscriptor de los bonos de guerra británicos y franceses. John Pierpont Morgan Jr., quien estaba al frente de un sindicato de alrededor de 2.200 bancos, prestó a los aliados para su guerra contra Alemania entre 1914 y 18, alrededor de 1.500 millones de dólares estadounidenses, lo que hoy equivale a unos 45.600 millones. Se puede afirmar sin exagerar que sin este imperio compuesto por empresas ferroviarias y navieras, bancos, industrias de telecomunicaciones y eléctricas, con su considerable participación en la conversión de la economía estadounidense a la producción de guerra, una intervención militar de Estados Unidos en la guerra europea habría sido casi imposible. Y tampoco se necesita mucha imaginación para saber qué habría pasado con la deuda total de 25.000 millones de dólares estadounidenses generada a través de los bonos de guerra, es decir, los war bonds, si Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Esa pérdida habría provocado grandes cambios sociales en Estados Unidos. En protesta por los créditos prácticamente ilimitados de los Estados Unidos neutrales a Inglaterra, el profesor Erich Münther, nacido en 1871 en Wellsen y profesor en América el 2 de julio de 1915, colocó una bomba en el Capitolio en Washington, que sin embargo causó pocos daños. Luego, al día siguiente, fue a Nueva York a la casa privada del banquero Morgan y lo hirió levemente con 2 disparos. Después de su arresto, Münther, a quien en 1906 se le había sospechado de envenenar a su esposa embarazada, se suicidó el 6 de julio en la cárcel. Al analizar el telegrama Zimmermann, que en los libros de historia suele describirse como una traición alemana, y que también fue un motivo conveniente para la declaración de guerra de Estados Unidos, hay un paralelo interesante en la Primera Guerra Mundial con Italia. Italia, como miembro de la Triple Alianza con el Imperio Alemán y Austria-Hungría, estaba aliada con ellos, pero al comienzo de la guerra declaró inicialmente su neutralidad. Pero luego, el 26 de abril del 15, y a espaldas de Alemania y Austria-Hungría, Roma firmó en Londres un tratado secreto con los aliados, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que estipulaba la entrada de Italia en la guerra contra su antiguo aliado Alemania a partir del 23 de mayo de 1915, así como la promesa aliada de importantes ganancias territoriales para Italia, lo cual, entre otras cosas, ocurrió después de la guerra con la región de Tirol del Sur, que se muestra en verde. Pero si tales negociaciones secretas aliadas a costa de Alemania son elogiadas como una decisión política sabia, entonces el telegrama Zimmermann lo fue aún más, porque en las guerras cada país intenta dañar al enemigo por todos los medios posibles, lo que incluye buscar nuevos aliados o hacer promesas. Una de esas había hecho el presidente estadounidense Wilson, cuando el 8 de enero de 1918 formuló ante el Congreso de los Estados Unidos los 14 puntos que especialmente entusiasmaron a la izquierda alemana, ya que el ingenuo Michael realmente había creído que después de toda la propaganda antialemana malintencionada y en su mayoría mentirosa, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, mencionado explícitamente por Wilson, también se aplicaría al perdedor, Alemania. Cuando en el verano de 1919 se dieron a conocer las condiciones reales de paz de los aliados y las potencias asociadas, incluyendo la culpa exclusiva de la guerra atribuida a los alemanes y la pérdida de partes considerables de su territorio, esto desató una tormenta de indignación en Alemania, lo cual, sin embargo, no impresionó mucho a los vencedores, y mucho menos tuvo alguna influencia en el contenido del Tratado de Versalles.
El borrador del Tratado de las Potencias Vencedoras fue entregado a la delegación alemana, que prácticamente tenía que esperar tras rejas y alambre de púas, el 7 de mayo de 1919, es decir, exactamente en el 4º aniversario del hundimiento del Lusitania. El tratado mismo tuvieron que firmarlo deliberadamente en otra fecha histórica, el 28 de junio de 1919, el 5º aniversario del asesinato de la pareja heredera al trono austriaco en Sarajevo, Serbia. Sobre este tratado cito al renombrado historiador alemán Gerd Krömerich, de una entrevista realizada en 2019 para Spiegel. Wilson quería la paz eterna. A los franceses les importaba sobre todo la venganza y las reparaciones. A los británicos la expansión de su imperio y a los italianos el aumento de territorio. Solo estaban de acuerdo en un solo punto, la culpa exclusiva de Alemania por la guerra. Eso era lo que los mantenía unidos. Así que no fue el telegrama Zimmermann, enviado en 1917, la razón principal para la entrada de Estados Unidos en la guerra. Por eso, echemos otra vez un vistazo al año 1915, en mayo, el mes del torpedeo del Lusitania. El submarino alemán era el U-20, bajo el mando de uno de los comandantes de submarinos alemanes más exitosos, el teniente capitán Walter Schwieger, quien el 5 de septiembre de 1917 murió junto con toda la tripulación de su nuevo submarino, el U-88. El 7 de mayo, a las 15 horas, disparó un torpedo, lo que provocó varias grandes explosiones y el Lusitania se hundió en poco tiempo. Mientras que su diario de guerra está disponible y se puede consultar públicamente en los archivos, incluso 109 años después del hundimiento, todos los documentos oficiales británicos todavía siguen siendo confidenciales hasta hoy. Una razón para esto podría ser que detrás del hundimiento de la Lusitania por parte de los alemanes, que fue más bien accidental, hay más de lo que se sabe hasta hoy. Se sabe que el barco de pasajeros inglés transportaba bienes importantes para la guerra, que no debían haber sido introducidos desde países neutrales, en este caso desde Estados Unidos, que en ese momento aún era neutral hacia el exterior. Sin embargo, durante la guerra, el Lusitania había enarbolado repetidamente la bandera de Estados Unidos en sus 18 travesías, lo que constituía una violación. Y otra violación más. Llevaba contrabando para Inglaterra. Así que en su último viaje, el 7 de mayo, transportó oficialmente 173 toneladas, es decir, 4.200.000 cartuchos de munición para rifles y ametralladoras, y 1.250 cajas de metralla. Además, detonadores y las cargas propulsoras de pólvora. Además, 46 toneladas de polvo de aluminio, que se utilizaba para la fabricación de explosivos, y probablemente también una gran cantidad de nitrocelulosa, conocida como algodón pólvora. Eso también podría responder a la pregunta que se hace una y otra vez, de por qué el barco, que medía 240 metros de largo y 26,7 metros de ancho, un barco muy grande, pudo hundirse en tan poco tiempo, solo 18 minutos, cuando según el diario de guerra del U-20 solo fue atacado con un torpedo, pero en poco tiempo ocurrieron varias explosiones en el barco. El complejo caso del Lusitania todavía tiene hoy muchas preguntas y teorías sin responder, que, debido al secreto mencionado por parte de los británicos, por ahora deben permanecer sin respuesta. Además, ahora también han desaparecido documentos y pruebas que antes existían y eran relevantes. Los informes sobre mensajes de radio han sido reemplazados por hojas en blanco, y hay indicios de que el diario de guerra del U-20 contiene falsificaciones. No se sabe quién es responsable de estas supuestas falsificaciones en el libro de registro, pero se puede suponer. Por supuesto, el trágico hundimiento del Lusitania fue impactante para el público estadounidense, que no estaba informado sobre los antecedentes, pero también era previsible. Así que el artículo que apareció un día después en el New York Times también dejó abierto si el torpedeo constituía una violación del derecho internacional de guerra, o si Alemania podía considerar al Lusitania como un barco británico y, por lo tanto, enemigo.
porque Berlín había dejado claro el 4 de febrero de 1915 que consideraba la zona alrededor de las Islas Británicas como zona de guerra y que Alemania, como respuesta al bloqueo naval británico, usaría sus submarinos. Además, el embajador alemán en Washington, Johann Conde von Bernstorff, había publicado anuncios en 50 periódicos de la costa este. Aviso. Los viajeros que planeen cruzar el Atlántico deben tener en cuenta que existe una guerra entre Alemania y sus aliados y Gran Bretaña y sus aliados, que la zona de guerra también incluye las aguas cercanas a las Islas Británicas, que de acuerdo con la notificación formal del gobierno imperial alemán, los barcos que enarbolen la bandera de Gran Bretaña o de sus aliados podrían ser destruidos en esas aguas, y que los viajeros que se encuentren en esa zona de guerra a bordo de barcos británicos o de sus aliados lo hacen bajo su propio riesgo. Embajada Imperial Alemana, Washington, Distrito de Columbia, 22 de abril de 1915. Y antes de que el Lusitania saliera de Nueva York, curiosamente también se enviaron telegramas anónimos a pasajeros seleccionados, entre ellos al multimillonario estadounidense Alfred Vanderbilt, quien murió en el naufragio, advirtiéndoles sobre el viaje y anunciando que el Lusitania sería torpedeado. Además, gracias a la interceptación de mensajes de radio de la Marina alemana, el Servicio Secreto Británico, el Almirantazgo y también el ministro de Marina Winston Churchill conocían la posición del U-20 y, por supuesto, la ruta del Lusitania. Esto llevó más tarde a un largo debate sobre si el hundimiento fue resultado de un error del capitán inglés William Turner o de una conspiración, detrás de la cual tal vez estuvo Winston Churchill, quien quería así involucrar a los estadounidenses en la guerra, aunque hay sospechas, pero no pruebas. Pero aún pasaron 2 años más hasta que eso sucedió. Y eso, a pesar de que la propaganda lo recordaba constantemente con nuevas acciones. Pero con eso también queda claro que el torpedeo no fue la razón más importante por la que Estados Unidos entró en la guerra. Pero sí jugó un cierto papel, sobre todo porque el gobierno alemán se comportó de manera bastante torpe después de eso. Debido a los sucesos del 7 de mayo 15, Washington esperaba una admisión de culpa por parte de Alemania, pero eso no sucedió. En cambio, el gobierno bajo el canciller liberal del Reich, Theobaldo von Bethmann-Hollweg, intentó justificar la acción, argumentando que, al declarar la zona de guerra marítima, debido al bloqueo inglés del Mar del Norte, se había creado claridad, y que también se había advertido extensamente a los estadounidenses sobre viajar en barcos británicos a través del Atlántico. Y finalmente, el Lusitania también transportaba contrabando militar de manera prohibida. Pero con esta justificación, que aunque era correcta en cuanto a los hechos, resultó diplomáticamente torpe, se molestó innecesariamente a la opinión pública estadounidense, que esperaba una disculpa. Pero cuando el presidente estadounidense Wilson envió 3 notas a Berlín y, entre otras cosas, exigió pagar indemnizaciones a los afectados por el hundimiento y detener la guerra submarina irrestricta, el imperio alemán cumplió con esto hasta 1917, aunque había razones militares claras en contra. Porque como respuesta, los enemigos de Alemania solo intensificaron aún más su propaganda, cada vez menos respetuosa de las buenas costumbres, incluyendo esta tarjeta que mostraba a Estados Unidos después de su conquista alemana. Estados Unidos no firmó el Tratado de Versalles, que fue prácticamente dictado a Alemania en 1919 tras su derrota. En su lugar, el día 25 de agosto de 1921, el Tratado de Berlín estableció una paz separada entre Estados Unidos y Alemania, en la que las reparaciones y compensaciones fueron determinadas por un tribunal arbitral germano-estadounidense. En 1923, tras una demanda estadounidense, a los 278 solicitantes del caso Lusitania se les otorgaron inicialmente $23 millones estadounidenses, que hoy equivaldrían a $411.305.000. Sin embargo, el 23 de febrero de 1924, el juez Edwin Brewington Parker
en la Comisión Arbitral Germano-Estadounidense, fijó la suma definitiva en $841 estadounidenses, que hoy equivaldrían a 15.039.000. De acuerdo con el Tratado de Berlín, la República Federal de Alemania siguió pagando reparaciones a los Estados Unidos de América hasta 1979. Si consideramos las razones que se mencionan repetidamente para la tardía pero decisiva entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, aunque el torpedeo del Lusitania fue explotado propagandísticamente, en realidad no tuvo más consecuencias. Y una valoración posterior ante el Tribunal de Apelaciones de Nueva York determinó en enero de 1923 que el hundimiento del Lusitania, que transportaba contrabando, no fue un crimen de guerra naval, sino un acto de guerra conforme a las reglas. Y también el imaginativo telegrama del secretario de Estado alemán Zimmermann al embajador en México no pudo haber sido la razón principal, ya que Washington podía evaluar perfectamente lo poco realista que era su contenido. Si acaso, estos incidentes solo se sumaron a los temores de Estados Unidos de quedarse con las deudas multimillonarias de franceses y británicos en caso de una posible victoria de Alemania o de una paz negociada entre los adversarios europeos. Por eso, el envío de grandes contingentes de tropas a Francia fue la única decisión lógica. En cuanto al destino del Lusitania, que yace a 91 metros de profundidad, el naufragio fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial por la Royal Navy, con cargas de profundidad o salvas de lanzagranadas llamadas Hedgehog, tanto que un buzo en los años 90 dijo que el naufragio parecía un queso suizo. ¿Por qué la Marina Británica eligió precisamente este naufragio histórico para sus ejercicios de tiro? Es otra pregunta sin respuesta en el complejo caso del Lusitania.